Dicen que los días más felices son los más peligrosos, porque esconden lo que no queremos ver. Aquella mañana, Lucía despertó con el sol acariciando su rostro y creyó, una vez más, que lo tenía todo. Daniel le preparó café. Sofía reía mientras jugaba con su perro, y el aire olía a calma. Pero detrás de cada sonrisa había una verdad esperando impaciente. Si alguien le hubiera dicho que ese sería el último día que creería en su vida perfecta, habría reído. A veces la mentira no llega con un grito, y cuando por fin la ves, ya lo ha destruido todo. Lucía recordaba el inicio de su historia con Daniel, como si fuera una película que se niega a terminar. Las risas, los viajes, las promesas susurradas al oído bajo la lluvia. Todo parecía tan real, tan eterno. A veces pensaba que el amor verdadero era aquel que resistía el tiempo, pero pronto aprendería que también puede desgastarlo. Punto a punto, cada gesto de Daniel era tierno, cada palabra sonaba sincera, y sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a temblar. Era una sensación indefinible, un eco de duda que no podía nombrar, pero que ya estaba allí, esperando el momento justo para romper su paz. La llegada de Sofía cambió todo. Daniel se convirtió en el padre que cualquiera soñaría tener, y Lucía se sintió más completa que nunca. Las tardes en el parque, los dibujos colgados en la nevera, las noches leyendo cuentos eran el retrato perfecto de una vida feliz. Pero las mentiras más dolorosas se esconden en los cuadros más hermosos. A veces, la perfección no es más que una máscara brillante que cubre una herida que aún no sangra. Lucía no lo sabía entonces, pero cada risa de su hija sería un recuerdo que más tarde la haría llorar. Una noche, mientras Sofía dormía, Daniel tomó la mano de Lucía y le prometió que jamás la haría sufrir. Ella lo creyó, sin sospechar que esas serían las palabras que más le dolerían recordar. En ese instante todo parecía tan sincero, tan verdadero, que el universo entero parecía detenerse para escuchar. No hay mentira más cruel que aquella que se dice con amor. Lucía no sabía que mientras él prometía fidelidad, ya había alguien más esperando en silencio su lugar. Fue un mensaje, uno pequeño, casi inocente. Lucía lo vio por casualidad. Un nombre desconocido en la pantalla del teléfono de Daniel. No dijo nada. Solo sonrió como si nada hubiera pasado, pero dentro de ella algo se quebró. Esa noche, al apagar la luz, sintió el frío del silencio entre ellos. No podía explicarlo, pero su corazón ya sabía lo que su mente se negaba a aceptar. La verdad había comenzado a mostrarse, aunque aún se escondiera tras la apariencia de normalidad. Eran casi las 2 de la madrugada, cuando el sonido del teléfono rompió el silencio. Daniel se levantó sobresaltado, tomó el móvil y salió del dormitorio sin mirar atrás. Lucía fingió dormir, pero el corazón le latía tan fuerte que parecía gritar. Escuchó su voz en el pasillo, baja, nerviosa, distinta. No entendía las palabras, pero sí la tensión. Cuando volvió a la cama, su respiración era forzada. Ella cerró los ojos, pero ya no pudo volver a dormir. La duda había entrado en la casa y no se iría fácilmente. A la mañana siguiente, el aire era distinto. Daniel hablaba poco, Lucía aún menos. El desayuno se volvió un ritual vacío: cucharas, café, miradas que evitaban encontrarse. Sofía notó la distancia, pero sonrió igual, como si su inocencia pudiera reparar algo roto. Lucía fingió normalidad, aunque cada palabra de Daniel sonaba ensayada. En el silencio entre ellos,
Había más ruido que en cualquier discusión. Era el sonido invisible de una mentira respirando. Lucía comenzó a observar los pequeños detalles, los mensajes borrados, las llegadas tardías, el perfume ajeno en su ropa. Cada día encontraba una nueva sombra en la sonrisa de Daniel. A veces quería enfrentarlo, pero algo en ella aún deseaba creer. Se aferraba a los recuerdos, a los momentos felices, como si la fe pudiera salvar lo que ya estaba roto. Pero en el fondo, sabía que la confianza no se pierde de golpe, se desangra lentamente, como una herida que nadie se atreve a mirar. Una tarde, mientras Daniel se duchaba, el teléfono vibró en la mesa. Lucía no quería mirar, pero lo hizo. Un mensaje. Solo una palabra, pero suficiente para destruir todo lo que quedaba en pie. Su corazón se detuvo por un instante, luego vino el temblor, el miedo, la certeza. No eran solo sospechas, era real. Guardó silencio, bajó el teléfono y se miró en el espejo. Lo que vio no fue tristeza, fue el reflejo de alguien que estaba a punto de despertar. Esa noche, Lucía quiso hablar, pero no pudo. Lo observó cenar, sonreír, fingir normalidad, y entendió que el amor no se mide en palabras, sino en silencios. Cada gesto de Daniel era una actuación perfecta. Ella también actuó, solo que su papel era distinto, el de una mujer que empieza a dejar de creer. Afuera llovía, como si el cielo supiera lo que ocurría dentro de esa casa. Y mientras él hablaba de planes y de futuro, Lucía comprendió que su historia acababa de cambiar para siempre. Lucía esperó el momento adecuado, pero ese momento nunca llegó. Al final, una noche lo enfrentó. Daniel la miró sorprendido, fingiendo no entender. Ella le habló con calma, con voz temblorosa, con el corazón en la garganta. Preguntó nombres, fechas, razones. Él negó todo, una y otra vez, con la misma facilidad con que antes decía, te amo. La mentira ya no dolía por lo que ocultaba, sino por la frialdad con la que era sostenida. Esa noche, por primera vez, Lucía sintió que estaba hablando con un extraño. Daniel tomó su mano y juró que no había nadie más. Su voz era dulce, su mirada sincera, tan convincente que por un segundo Lucía quiso creerle. Pero dentro de ella algo se resistía. Conocía ese tono, esa calma que solo tienen los culpables. El dolor no venía solo de la traición, sino de comprender cuántas veces lo había defendido, cuántas excusas inventó para proteger una mentira disfrazada de amor. Fue en ese instante que entendió que no temía perderlo, temía perderse a sí misma. El destino no siempre grita, a veces susurra. Lucía no buscaba pruebas, pero las encontró. Un correo, una foto, una cita guardada en la agenda. Marta, ese nombre, invisible hasta entonces, apareció como una daga. Todo encajó: las ausencias, las llamadas, los silencios. No había espacio para la duda. En un instante, el mundo que había construido con amor se derrumbó. Pero lo que más la golpeó no fue la infidelidad, fue darse cuenta de que él había mentido mirándola a los ojos. Esa noche, el silencio explotó. Lucía lo esperó en la sala, con la verdad ardiendo en sus manos. Daniel intentó hablar, pero ella lo interrumpió. Ya no era la misma mujer de antes. Su voz era firme, sus lágrimas se habían secado. Le mostró la prueba, la foto, el mensaje. Él no tuvo palabras, solo bajó la mirada, y en ese gesto todo terminó. No hubo gritos ni portazos, solo una calma aterradora. Porque cuando el amor muere, no hace ruido, se apaga lentamente,
como una vela sin aire. Cuando Daniel se fue, la casa se volvió un eco. Lucía se derrumbó, no solo por la traición, sino por la soledad que le dejó. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, sin lágrimas, sin voz. Todo lo que había creído, todo lo que había amado, se desmoronaba frente a ella. En ese silencio, entendió que el dolor no destruye y revela, y aunque aún no lo sabía, aquella caída sería el primer paso hacia su renacimiento. La casa seguía igual, pero nada era igual. Los cuadros, las tazas, los libros, todo parecía ajeno. Lucía caminaba descalza por el pasillo, escuchando sus propios pasos como si fueran los de otra persona. El silencio era tan profundo que dolía. Sofía dormía, y ella fingía fuerza cada mañana, aunque por dentro se desmoronaba. Extrañaba incluso las mentiras, porque al menos en ellas había compañía. El amor se había ido, pero el eco de su ausencia llenaba cada rincón. Lucía abrió una caja que había guardado durante años: cartas, fotografías, boletos de viajes, pequeñas promesas en papel. Cada objeto era una herida abierta. No podía destruirlos, pero tampoco podía guardarlos. Era como sostener el pasado entre las manos sin saber si dejarlo ir o suplicar que vuelva. Recordó su primera cita, la risa de Daniel, las noches de complicidad. Todo eso aún existía, pero ya no era suyo, y comprendió que los recuerdos duelen más cuando aún se sienten vivos. Por las noches, cuando Sofía dormía, Lucía se escondía en el baño para llorar. No quería que su hija viera su tristeza. Tapaba su boca con una toalla para que el sonido no saliera. A veces se miraba al espejo y no se reconocía. Había en su rostro una mujer nueva, una que había amado demasiado y recibido muy poco. Pero incluso en medio de las lágrimas había algo distinto, una fuerza pequeña, apenas perceptible, que comenzaba a despertar bajo el dolor. Durante semanas, Lucía se preguntó en qué había fallado. Buscaba respuestas en sí misma, en cada gesto, en cada recuerdo. Pero el amor no fracasa por falta de entrega, sino por falta de verdad. Entendió que había cargado culpas que no le pertenecían, que había perdonado más de lo que debía. La traición no fue su culpa, y esa revelación la hizo llorar otra vez, pero distinto. Por primera vez, las lágrimas no eran por Daniel, sino por ella misma, por todo lo que había soportado en silencio. Una tarde, el cansancio fue más fuerte que ella. Se sentó en el suelo del cuarto de Sofía y sintió que ya no podía más. El dolor era tan grande que parecía ocupar todo el aire, pero entonces vio los dibujos de su hija pegados en la pared, llenos de colores, de esperanza. Y en medio del llanto, algo dentro de ella se sostuvo, no por Daniel, no por el pasado, sino por ese pequeño corazón que aún dependía de su fuerza. En ese instante, entendió que desaparecer no era una opción. Tenía que renacer. El amanecer llegó distinto. Por primera vez en meses, Lucía abrió la ventana y dejó que el aire frío la tocara. No sintió alivio, pero sí algo parecido a la calma. El dolor seguía ahí, pero ya no dominaba. Respiró hondo, como si el simple hecho de seguir viva fuera una victoria. No sabía por dónde empezar, pero comprendió que el primer paso era aceptar que su historia no había terminado, solo había cambiado de forma. Detrás de cada pérdida, hay una nueva versión de nosotros esperando ser encontrada. Un día decidió volver al trabajo. Se miró al espejo, se puso su blusa favorita y sonrió, aunque la sonrisa aún dolía. El miedo la acompañaba, pero también una nueva determinación. Ya no era la mujer que esperaba ser salvada,
sino la que empezaba a salvarse sola. Caminó hasta la escuela, saludó a sus alumnos y por primera vez en mucho tiempo sintió orgullo, no por haber sobrevivido al amor, sino por haber sobrevivido a sí misma. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Lucía pensó en Daniel. No con odio ni con tristeza, sino con una paz inesperada. Entendió que perdonar no era justificar lo que pasó, sino liberarse de lo que aún dolía. El rencor era una cadena que solo ella podía romper. Cerró los ojos, respiró profundo y dejó que el viento se llevara su último ¿por qué? En ese instante, por fin fue libre. Con el paso de los meses, la tristeza se volvió aprendizaje. Lucía redecoró su casa, pintó las paredes, abrió espacio para nuevas historias. Sofía reía otra vez, y esa risa era su mayor motivo. Cada día, una parte de ella sanaba un poco más. Ya no esperaba que el pasado regresara. Estaba construyendo un futuro distinto, uno en el que el amor no doliera, sino que nutriera, uno donde su felicidad no dependiera de nadie más. Una mañana, Lucía se miró al espejo y se reconoció. Ya no vio a la mujer rota que lloraba cada noche, sino a alguien que había aprendido a amarse en medio del desastre. Sonrió, no por lo que perdió, sino por lo que ganó fuerza, claridad y paz. Entendió que la verdad, aunque duela, siempre libera. Su historia no era de traición, sino de renacimiento. Y en su reflejo, por fin, vio a la mujer que siempre quiso ser. Lucía nunca pensó que volvería a ver a Daniel. Pero el destino tiene formas extrañas de probar nuestra paz. Lo encontró por casualidad, en una cafetería. Años después, su corazón tembló, no de amor, sino de memoria. Él la saludó con una sonrisa cansada. Y por primera vez, ella no sintió dolor. Era como mirar una foto vieja, aún reconocía el rostro, pero ya no pertenecía a él. En ese instante entendió que el pasado solo duele cuando todavía no hemos aprendido a soltarlo. Se sentaron frente a frente. No había rencor, solo dos personas que ya no se debían nada. Daniel pidió perdón, con la voz quebrada. Lucía lo escuchó en silencio, sin interrumpir. No necesitaba respuestas, porque ya las tenía todas. Cuando terminó, ella simplemente dijo, «Te perdono», no para sanar su culpa, sino para liberar la suya. En ese momento, algo dentro de ella se cerró para siempre. Era el fin de una historia, pero también el principio de otra donde el amor no dolía. Esa noche, Lucía regresó a casa y escribió una carta, no para Daniel, sino para sí misma. Le habló a la mujer que había sido, a la que lloró, a la que resistió. Le dio las gracias por no rendirse. Comprendió que todo tenía sentido: el dolor, la pérdida, incluso la traición. Todo la había llevado a conocerse de verdad. La verdad completa no siempre llega cuando la buscas, sino cuando estás lista para recibirla. Lucía guardó la carta en una caja y la colocó junto a las fotografías que una vez dolieron. Ya no eran heridas, sino recuerdos. Sofía la abrazó sin saber por qué, como si pudiera sentir el peso que se había ido. En ese abrazo, Lucía entendió que no necesitaba olvidar para sanar, solo aprender a mirar su historia con compasión. El ciclo se había cerrado y lo que quedaba era vida. El tiempo siguió su curso, pero ahora Lucía caminaba ligera. Cada paso era una afirmación de vida. Ya no temía al futuro ni se aferraba al pasado. Había comprendido que el destino no siempre se elige, pero sí se abraza. En el espejo del alma vio reflejada a una mujer
entera, sin máscaras, sin miedo. Y supo que, después de todo, el dolor no la destruyó, la transformó en su mejor versión. A veces, el pasado regresa en pequeños destellos, una canción, un aroma, una calle conocida. Pero ahora, cuando Lucía recordaba, ya no dolía. El eco del ayer se había vuelto un suspiro suave, una voz que le recordaba cuánto había crecido. Aprendió que el dolor no desaparece, se transforma. Que las cicatrices no son ruinas, sino mapas de todo lo que sobrevivió. Y en ese silencio, lleno de paz, entendió que su historia no era de pérdida, sino de renacimiento. La vida había vuelto a su ritmo, pero Lucía no era la misma. Ahora hablaba con serenidad, reía sin miedo y dormía sin lágrimas. Cada amanecer era un recordatorio de que la tormenta ya había pasado. No necesitaba un final perfecto, solo paz. Aprendió a disfrutar de los pequeños instantes, el olor del café, las risas de Sofía, el viento sobre su rostro. Tonto. La calma después del huracán no es silencio. Es la música más dulce que el alma puede escuchar. Un día, caminando sola, Lucía se dio cuenta de que ya no tenía miedo. No al amor, no a la soledad, no al mañana. Había comprendido que la libertad no es ausencia de dolor, sino la capacidad de vivir con él sin dejar que te defina. En su pecho ya no había vacío, sino gratitud. Agradecía incluso aquello que alguna vez la destruyó, porque gracias a eso ahora sabía quién era realmente. Con el tiempo, Lucía volvió a mirar el mundo con esperanza. Empezó a escribir sus propias historias, aquellas que nacen de la verdad. Enseñaba a otros que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a danzar con él. Su mirada tenía una luz distinta, una que solo poseen quienes han caído y se han levantado. Porque el alma, cuando se reconstruye, brilla más fuerte que antes, tanto cuanto mentes. Una tarde, mientras veía a Sofía jugar, Lucía comprendió lo que realmente significa: el amor no es posesión ni promesa, sino libertad y verdad. Amar no siempre es quedarse, a veces es aprender a soltar con ternura. Su vida no era perfecta, pero era suya, y en esa imperfección encontró la paz que tanto buscó. Sonrió, cerró los ojos y agradeció. Porque al final, el dolor no fue su final, fue su comienzo.